Hola a todos, somos dos cubanos hablando mierda juntos otra vez, Al fin. después de tanto tiempo. Y bueno, hoy les traemos un videito que les teníamos ya pensado desde hace tiempo, ya que uno de nuestros videos, de hecho el más visto del El más canal, visto del canal, si no lo han visto todavía, voy a verlo. como nuestra madre se hizo española en Cuba, y nos causó mucha curiosidad y mucha sorpresa. Lo más comentado de ese video es algo que no tiene absolutamente nada que ver Con una frase que el yo dije, tema del video, absolutamente nada que ver. una Pero frasecita que yo dije en cierto momento del video. Cuba fue colonia de España. bueno, como ya pueden ver en el título del video, eso es lo que vamos más o menos a hablar un poquito aquí hoy, porque nos dimos cuenta que para muchos españoles se ofendieron porque dijimos que Cuba fue colonia de España, y para ellos Y pusieron comentarios como este. Cuba no fue colonia de España para ellos. Entonces, bueno, Vamos a dar nuestra opinión. vamos a dar No tan opinión. pero es nuestra. Y también queremos saber ustedes qué piensan. Si nos Yo, siguen, claro, dejen si en los nos ven desde comentarios. Cuba, Desde desde México, España. desde donde sea, desde España, Comenten ahí Eh, qué piensan también. ¿qué opinan sobre el tema? ¿Cuba fue o no fue colonia de España? Primeramente vamos a empezar leyendo un poco las definiciones y aclarando un poco las cosas. Vámonos al diccionario, lo que dice la RAE, el Real Diccionario de la Lengua Española. Vamos allá. La primera definición de colonia que aparece es conjunto de personas que, procedentes de un territorio, se establecen en otro. Territorio o lugar donde se establece una colonia. Territorio dominado y administrado por una potencia extranjera. Que esta es la que más o menos más se aplica, que fue el tema de discusión. El tema de discusión básicamente era que no éramos colonias, sino que éramos una provincia con los mismos derechos, las mismas libertades que cualquier otra provincia de España. Pero técnicamente era un territorio dominado por una potencia a 5.000 kilómetros de distancia al otro lado del Atlántico. También hubo el argumento de que aquí no había población nativa, como en el caso de las 13 colonias en Estados Unidos, y creo que Que bueno, hay que tener la cara dura un poquito. ese argumento, de hecho, Porque cuando llegó Cristóbal Colón, ¿qué se encontró? sí había población Aldeas. nativa, y creo que hasta más de lo que había en lo que eran las 13 colonias que había. No sé si más, pero sí había. Sí. Había tres grupos más importantes. En el oriente, los taínos. A ver, en lo que es Estados Unidos hoy día sí había mucho más nativo, pero lo que es Sí había. la En las colina, 13 colonias sí había. sí había bastante. Sí había. Era más o menos. Como Pues. quiera, había población. Sí había mucha población aborigen y todavía se conservan rasgos aborígenes dentro de la población cubana. Eso es un hecho innegable. Sobre todo en algunos lugares de Guantánamo Y Santiago. Bueno, ahora vamos a hablar de por qué era una colonia. Aunque técnicamente sí obtuvo su autonomía, ¿en qué años? En 1897, el gobierno español aprobó un acta de reconocimiento de autonomía para Cuba, pero ya en 1897 los cubanos llevan casi 30 años luchando por su independencia, y un año después, con la guerra cubano-hispano-norteamericana, Estados Unidos intervino en la guerra y ya se intervino en la isla Se obtuvo como tal la independencia de España, por lo menos. Vamos a comentar un poco sobre ese periodo y las limitaciones que tenía Cuba con respecto a cualquier otra provincia que la hacían Colonia. colonia. Entonces, una de las cosas que primero quería comentarles era sobre el control comercial que había en Cuba, del monopolio. El primer monopolio que se estableció en Cuba fue el tabaco. El tabaco fue algo que descubrieron los españoles en América y empezaron a explotar. Y era prohibido comerciar tabaco con alguien que no fuera de la metrópoli, con España. En Cuba se producía muchísimo tabaco y solo se podía vender a España. Esto ligado con altos impuestos y con un férreo control económico. Trajo como consecuencia varias sublevaciones, Lo que nosotros estudiamos en historia como sublevaciones de los vegueros. que hubieron creo que 3 sublevaciones de los vegueros. También tengo entendido que el tabaco se estancaba porque se producía mucho más, y como no lo dejaban como venderlo directamente a exportarlo directamente, sino todo a través de la metrópoli, bueno, se estancaba un poco. Y frenaba, por supuesto, el comercio y la Se producción. frenaba la economía, el auge de la economía. Otra de las cosas fundamentales que hubo fue la Casa de Contratación de Semilla, que estableció con quién podían comerciar los productores que estaban en Cuba, de cualquier cosa, de ganado, de tabaco, de caña de azúcar.
solo podían comerciar a través de la Casa de Contratación de Sevilla. Esto frenaba muchísimo la venta, el comercio como tal, y además hacía que todo el comercio que salía de Cuba tuviera que salir desde La Habana. ¿Qué hacía esto? Que en las zonas más alejadas de La Habana, Oriente, Guayamo, donde estamos nosotros, que tuvieran muchísimo trabajo para comerciar a través de los caminos reales a todo lo largo de la isla hasta llegar a La Habana para poder mandar algo al exterior. Era muy poco rentable. Esto provocó que aquí en Bayamo hubiese contrabando a través del río Cauta. Muchísimos casos de contrabando, como por no se podía comerciar Comerciaban por el ni río. con los franceses en Haití ni con los ingleses en Jamaica. Esto se volvió un contrabando. Se comerciaba, pero ilegalmente. Este tema de colonia, a mí me gusta enfocarlo siempre en concepto comercial, en económico. Es verdad que no tenían tampoco los cubanos autonomía política. Bueno, los políticos, ¿cómo tenían que ser? Los gobernadores de las ciudades, los alcaldes, tenían que ser todos españoles. Los cubanos no podían ocupar ningún cargo relevante en el gobierno. Un cubano nacido aquí, por ejemplo, un hijo de un español no podía. No, el hijo de español nacido en Cuba era criollo. Entonces, podían ocupar cargos menores dentro de los gobiernos locales, pero no un cargo importante. Una de las cosas principales, cuando ya el tabaco dejó de ser la producción más importante de Cuba y empezó a ser la caña de azúcar, Cuba se volvió uno de los mayores exportadores de azúcar del mundo, mayores productores y por supuesto exportadores. Y todo ese comercio en un inicio era con España. Luego de muchas presiones y algunos juegos políticos se pudo empezar a comerciar con Estados Unidos. Pero por mucho tiempo el control era tan férreo y luego hasta el último tiempo de Cuba, Colonia y España, habían altísimos impuestos sobre la producción de la caña. Que eso fue otra de las causas que condujo a las guerras de independencia, por si no lo sabían. Hubieron varias guerras de independencia, tres grandes fundamentalmente, que empezaron en 1868. Uno de los objetivos fundamentales era lograr la independencia de España, dejar de ser una colonia, empezar a tener responsabilidad dentro del gobierno, a comerciar con quien quisieran, como quisieran, decidiendo los mismos cubanos cómo querían hacerlo. Otra de las cosas también era que querían la abolición de la esclavitud y tal. Y los territorios controlados por España eran los de los últimos en América en abolir la esclavitud. Hubieron varias corrientes políticas en ese tiempo y una de ellas fue el reformismo, precisamente porque se buscaba que las leyes mejoraran a favor de los intereses de los propios nacidos en Cuba. Y esa corriente fundamentalmente buscaba mejoras económicas, que bajaran los impuestos, autonomía política, etcétera, etcétera. Corriente que, bueno, fracasó porque no se le concedieron las cosas que pedían. Al final, después de 3 guerras de independencia y una intervención americana, Cuba pudo ser república. Dejó de ser colonia de España, aunque muchos españoles siguieran viviendo en Cuba. Ojo, no tenemos nada en contra de España, como también somos españoles. Y nos han querido comentar en algún momento, no tenemos nada en contra de España. Nos encanta España. Nos encanta también la historia y cualquier cosa que nos puedan enseñar y que podamos aprender, estamos abiertos a eso. Sin embargo, viendo la historia desde nuestro punto de vista, hemos aprendido y desde los rasgos y lo que ha trascendido en nuestra cultura, técnicamente éramos una colonia de España. Si bien es cierto que otros argumentos que parte de la historia de Cuba no está bien enseñada y es verdad que hay muchas cosas que no son tal como se enseñan, pero por lo menos la parte de este periodo histórico sí creemos que hay bastantes cosas que sí fueron así, aunque haya habido, no sé, tergiversación, pero en términos generales fue una colonia. Entonces, déjanos saber en los comentarios qué piensas. Si te gustó el video, dale like. Si no te has suscrito, corre a suscribirte. Que no estás de acuerdo, corre a comentar. Si no quieres desear lo peor, también déjanos en los comentarios. No pasa nada, nos encanta ver los comentarios de ustedes. Así que vayan por ahí. Que viva la polémica. Hasta la próxima.